Hola amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 4 de agosto, estamos a mediados en esta nueva modalidad de vacaciones, pero todavía hay días que quedan en medio y sí quedaron en medio los días laborales. Este día estaremos hablando un tema muy importante, de mucha actualidad y que realmente casi nunca tocamos, así que hoy aprenderemos un poquito. El tema es gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Bueno, así es, gracias a Ultra Doceplex este día estaremos hablando acerca de intoxicaciones. Así que vamos a estar enlazados con nuestros especialistas, aprendiendo un poco cuáles son los tipos de intoxicaciones que pueden haber, qué metales, cuáles son los síntomas, los daños que puede haber a todo nivel en el organismo y bueno, cómo se puede tratar aquello que se puede tratar. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. Una toxina es una sustancia que tiene efectos nocivos para la salud humana y que podría lesionarle o hacer que se enferme si usted está expuesto a ella. Se pueden encontrar en todos lados, desde simples limpiadores domésticos hasta en cosméticos, en plantas del hogar o en sustancias químicas industriales. Incluso los medicamentos tomados en la dosis equivocada, a la hora equivocada o por la persona equivocada pueden causar un efecto tóxico. Estas sustancias pueden lastimarle si se tragan, se inhalan, se derraman sobre la piel o salpican en los ojos. En la mayoría de los casos, cualquier producto que despida gases o sea un aerosol que puede ser inhalado debe ser considerado una posible toxina. Los niños pequeños tienen el más alto riesgo de intoxicación debido a su curiosidad natural. Más de la mitad de las intoxicaciones en los niños ocurren en aquellos que tienen menos de 6 años. Algunos niños tragarán casi cualquier cosa, incluidas las sustancias poco apetecibles que son tóxicas. Si quiere aprender más sobre los posibles riesgos a la salud que puede causar una intoxicación, lo invitamos a quedarse en sintonía de Salud TV. Hoy nuestros especialistas invitados hablarán de este importante tema. Bueno, un tema de actualidad, así que tenemos que hablar sobre cuáles son esas posibles sustancias, metales, en fin, todo lo que puede ocasionar intoxicaciones, incluso medicamentos, hasta alimentos o granos pueden causar intoxicaciones. Pero para eso tenemos a nuestros invitados ya listos, enlazados vía Skype. Tenemos a la doctora Rosana Calderón y al doctor Rodolfo Castro. ¿Qué tal? Rosana Herrera. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¡Qué gusto! Muy bien, gracias. Aquí emocionada de este tema, que es muy importante en estos días más que algunos productos que pueden llegar a intoxicar. Así es. Bueno, la doctora Rosana Herrera, todos saben, ella es especialista en medicina biológica y homotoxicología. ¿Cierto, doctora? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Y así es. Así es. Bueno, y por supuesto, especialista en salud ocupacional, el doctor Rodolfo Castro. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Bienvenido. Hola doctora, por acá mire, contento de estar siempre compartiendo con la teleaudiencia a sus órdenes siempre. Muchísimas gracias. Bueno, la cápsula hablaba del riesgo de las intoxicaciones y es lo que yo estaba mencionando, que en realidad hay muchas sustancias que pueden ser utilizadas, pero que en ciertas dosis o por algunas vías pueden no ser tóxicas, pero que si no tenemos el cuidado, no le damos lectura a las instrucciones, no tenemos las medidas de seguridad adecuadas,
pueden ocasionarnos intoxicaciones, doctora. Especialmente hoy día tenemos cualquier cantidad de sanitizantes, cualquier cantidad de sustancias para poder limpiar, higienizar. Y bueno, todavía no conocemos mucho realmente de que a qué dosis o por estas vías si se puede ocasionar una intoxicación. Sí, básicamente hoy estamos usando mucho el amonio cuaternario, pues el cloro, la lejía. Utilizamos el alcohol también, ¿verdad? Para limpiar los productos que llegan a la casa. Y estos hay que tener un poquito de cuidado, ya que, por ejemplo, el amonio, si nosotros lo combinamos de repente para darle olor a la sustancia y aplicamos con otro líquido de piso y querer limpiar para higienizar un poquito más, podemos generar el cloruro de amonio, que es ya una sustancia más tóxica todavía, que se inhala, y esto nos puede dar problemas respiratorios, un dolor de garganta, un dolor torácico, problemas de opresión en el pecho. Tos puede ser generada por eso. Entonces, de repente estos productos de limpieza no es lo ideal querer darles un aroma más rico o mezclar productos, ¿verdad? O mezclamos que amonio con alcohol pensando que tal vez va a generar mejor efecto de limpieza y realmente nos vamos a intoxicar. Así es. Entonces, tener ese cuidado. Bueno, entonces mucho cuidado con andar haciendo mezcolanzas. Si a usted ya nos venden el amonio, ya viene diluido. De hecho, si lo compramos diluido probablemente sea mejor, porque si lo compramos puro y no lo diluimos bien, también puede ser un riesgo de intoxicarnos, doctora. Sí, así es. Debe de ir diluido, ¿verdad? Una porción ya diluida, ya nosotros no tenemos que mezclarlo con nada más. Ya que si este viene puro y nosotros lo inhalamos o tenemos contacto con las manos o con cualquier parte de nuestro cuerpo, puede generarnos incluso erupciones cutáneas, ¿verdad? Entonces, incluso hasta fiebre puede llegar a dar una intoxicación con amonio. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos productos. De repente quemaduras cutáneas, dolor abdominal y vómitos también están relacionados con esto. Y tener cuidado en la casa de rotular bien los frascos, porque los niños es un producto que es incoloro e inoloro, o sea, no tiene olor, no tiene color, pareciera agua. Entonces el niño pudiera agarrar la botella y tomarla y generar una intoxicación por ingerirlo. Entonces tener cuidado con este producto. Bueno, así es. La verdad, Rodolfo, todos estamos expuestos, pero lógicamente los niños son quizás más vulnerables también por la inmadurez de las funciones de sus órganos, ¿cierto? Sí, definitivamente. Es por eso que en temas de seguridad ocupacional al interior de las casas, una de las principales recomendaciones es no almacenar sustancias químicas en botes o botellas, mejor dicho, que de repente son de uso cotidiano, como por ejemplo las botellas de agua, las botellas de bebidas carbonatadas, entre otras, porque ya el niño normalmente tiene esa percepción de lo que es esa botella. Entonces muchas veces, aunque esté rotulada, pero como ellos obviamente muchas veces no pueden leer, lo que identifican es una botella de agua, por ejemplo, o una botella de bebida carbonatada, o de soda, exactamente. Entonces eso obviamente nos lleva a otra situación, ¿verdad? El almacenaje. ¿A dónde debe de almacenarse las sustancias químicas? La rotulación es bien importante. Por otro lado, hay un tema que vamos a hablar mucho más adelante, pero que debe de existir al interior de las casas, no solo en las empresas, que son las famosas MSDS, que son las hojas de seguridad de cada sustancia química, porque cuando una persona se intoxica o un niño se intoxica, estas hojas de seguridad nos pueden ayudar a aplicar primeros auxilios, por ejemplo, o en el mejor de los casos, trasladarnos hacia un centro hospitalario, entregarle al médico de emergencia y decirle, mire, esta es la sustancia y esta es la hoja de seguridad de esa sustancia, para que al médico se le facilite más en tiempo de respuesta poder apoyar al niño o a la persona que está intoxicada. Bueno, la doctora Rosana mencionaba algo bien importante y son muchos de los productos comerciales que encontramos en los supermercados para limpiar baños. Vienen, o sea, de verdad que son súper concentrados y no sé qué tanta mezcolanza tienen, pero definitivamente usted que está en casa no me dejará mentir, usted lo aplica
y es un vapor y realmente dificulta incluso hasta la respiración. Por eso quizás la recomendación sería que siempre que se va a aplicar algo de eso se utilice guantes, Rodolfo, y se utilice tal vez, bueno, hoy día tenemos mascarillas más disponibles en la casa, pero aunque sea una pañoleta, ¿no, Rodolfo? Ahora, lo que sucede, doctora, es que en el caso del amoníaco, una cosa es, por ejemplo, el amoníaco cuaternario, que normalmente viene en una dilución del 10%, y tal como la doctora lo mencionaba, muchas veces no tiene olor ni color, a diferencia del amoníaco puro. El amoníaco puro tiene una cualidad bien interesante, y es que usted lo puede destapar, por ejemplo, y extender su brazo hasta donde le da, abrirlo, y a esta distancia, con solo que usted haga este movimiento, siente que le destapa hasta el cerebro, por decirlo de una manera muy coloquial. Literalmente. Entonces, literalmente. Y las mascarillas que utilizamos para el tema de que estamos actualmente viviendo, no nos protegen en lo más mínimo. Es por eso que ustedes es por eso que vamos a ver de que muchas personas que hacen limpieza, una de las principales enfermedades que padecen son las famosas neumonitis química, porque a veces el olor es tan fuerte que en los lugares de trabajo o en la misma casa le dicen a la persona, cierra la puerta porque me molesta el olor. Y la persona se queda haciendo la limpieza al interior del baño con esas concentraciones. Y en cuestión de 6, 8 meses o un año, tienen neumonitis química que al final son neumonías no reversibles. Es decir, pierden la capacidad pulmonar. A veces yo he tenido casos que han perdido hasta el 20%. Entonces es bastante. 20% de la función pulmonar. De la función pulmonar. ¿Y en qué encontramos el amoníaco más, o sea, así en su forma como muy pura? Generalmente es en estos detergentes para limpiar profundamente o industrialmente los baños. ¿En estos sí? ¿O en qué más? Sí, fíjese que el amoníaco, doctora, hay un concepto muy salvadoreño que yo creo que de cariño la gente le dice el arrancazarro o el arrancatodo, ¿verdad? Porque precisamente la concentración viene así, viene tan puro, que precisamente sirve para arrancar cualquier tipo de costra que tienen los baños, que por lo general se hace. Y entonces en elementos de limpieza los podemos encontrar. Es por eso que ese tipo de sustancias hay que tener mucho cuidado, porque con solo que esté abierto el bote, la emanación de los gases es altamente tóxica. Pues mire qué interesante, porque uno anda de ama de casa, anda en el supermercado buscando aquel desincrustante, aquel que le dice que le va a arrancar hasta la última costra. Pues tengamos cuidado, porque nos podemos intoxicar con eso. Pero bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. En este martes 4 de agosto estamos platicando del riesgo de intoxicaciones y aprendiendo de cuáles son las sustancias que nos pueden intoxicar. Y la mayoría pues, pueden ser estos detergentes o estas sustancias que tienen los desincrustantes, o muchas veces estos limpiadores para baños. Entre más profundos, probablemente más riesgo de intoxicarnos si no hacemos buen uso de ellos. Bueno, doctora Rosana, hablemos un poco de una sustancia que es famosa por el riesgo de intoxicación y que de mucha actualidad hablamos del plomo. ¿A dónde podemos encontrar el plomo y cómo podemos intoxicarnos con él? Bueno, con el plomo, últimamente, es fácil encontrarlo en las baterías de uso de casa, en las pilas o en las baterías de automóviles, podemos encontrar el plomo. La gasolina hoy tiene menos plomo que antes, pero se habla que básicamente las 3/4 partes del consumo de plomo a nivel mundial se utiliza en baterías. Entonces, en los ácidos, incluso de los automóviles, también encontramos el plomo. En algunas pinturas para las casas, esto básicamente era en las pinturas más viejitas o más antiguas, casas que sean de mayor tiempo de antigüedad, tienen mayor cantidad de plomo las pinturas. Algunas pinturas de juguetes también pueden tener plomo.
Entonces, pero esto se ha ido, el nivel de las pinturas se ha ido cada vez disminuyendo el uso del plomo en ellas. Ahora, hay ciertos maquillajes también de muy mala calidad, pudiéramos decirlo, ¿verdad? Que pueden tener también trazas de plomo, pero el mayor consumo ahorita es en baterías, en las pilas y en las baterías del plomo. Entonces hay que tener cuidado con estas. Hablamos de baterías, la batería que utilizamos para los relojes, las redonditas, todas las baterías en general, incluyendo las baterías de automóvil, ¿sí? Hablamos básicamente de las baterías que son las pilas. Las pilas famosas. Pilas para lámparas, pilas para, no las redonditas, sino que las alargaditas, por así decirlo. Y las que son la AA, la AAA, la rectangular, todas estas, las pilas. Todas esas. Okay. En esas lo encontramos, ¿verdad? Entonces, todas aquellas personas que trabajan en situaciones en fábricas de baterías, que trabajan en talleres mecánicos, que hacen la limpieza de los automóviles, de sacar los ácidos del motor y toda esa parte, están expuestos. Incluso los que trabajan con el hierro, cuando se corta el hierro a altas temperaturas, también el hierro puede tener cierta cantidad de plomo, entonces también puede haber inhalaciones y contacto con esto. Y a veces piensan que solo con quitarse la ropa, o se van con la misma ropa para su casa y ahí contaminan al resto de la familia con el plomo. No tanto así se puede contaminar una familia si la persona trabaja en un taller, dijéramos, y lleva el plomo en su ropa. Puede llevarlo en la ropa, en los zapatos, en su cuerpo, en el cabello. Entonces puede llegar a contaminar al resto de la familia, obviamente en menor intensidad, pero si es un trabajo repetitivo, entonces va a tener mayor riesgo tanto la persona expuesta al trabajo como la familia. Entonces ya va a ser exposiciones crónicas a una sustancia. Bueno, Rodolfo, yo creo que aquí hay que hacer hincapié entonces en cuáles son esas medidas de seguridad a nivel industrial que tienen que tener tanto los talleres mecánicos o todas las personas que trabajan con automotores o que tienen acceso a sustancias que puedan estar con un poquito de trazas de plomo, e incluso a los caballeros en casa que, no, yo no lo voy a llevar al taller, yo voy a arreglar mi carro, y puede alguien intoxicarse así. ¿Qué cuidados hay que tener entonces? Bueno, si nos vamos en primer lugar a la parte industrial o empresarial, una de las primeras características es el adecuado uso de equipo de protección personal. Es decir, para cada tipo de trabajo hay un equipo de protección adecuado. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una N95 para el trabajar con plomo, no nos está haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque el plomo como tal no libera gases, pero cuando en el caso de las baterías que estamos hablando se mezcla el ácido sulfúrico, por ejemplo, con el plomo, este puede producir un dióxido de plomo que de repente sucede que en algunos casos pueden liberar algún tipo de gas, tanto así que la combinación de ambos puede hacer que hasta esto pueda que agarre fuego, ¿verdad? En un momento determinado. Sin embargo, el equipo de protección personal es muy importante porque ya se están utilizando lo que son las famosas mascarillas, que nosotros en términos muy generales le llamamos de doble cartucho, que básicamente son como que traen dos cartuchos a ambos lados para poder, exactamente, y nos cubre el rostro. Porque obviamente una salpicadura, por ejemplo, de ácido sulfúrico puede generarnos hasta quemaduras a nivel de ojo, ¿verdad? Principalmente, más que de piel, que no me preocupa tanto, me preocupa más los ojos, porque ya no hay retorno. Entonces, los equipos de protección personal es de carácter obligatorio entregarlos en lugares de trabajo y sobre todo entrenar a la gente para, 1, el uso del equipo, 2, la manipulación de las sustancias químicas, 3, qué hacer en caso que exista un derrame de sustancias químicas o pues, como en este caso, que haya un incendio. Los temas de evacuaciones son muy importantes. Y cuando estamos hablando de algo del plomo como tal, normalmente en las etapas agudas nosotros vamos a encontrar, médicamente hablando, con pruebas de laboratorio, el plomo lo vamos a encontrar en sangre, en etapas agudas. Pero en etapas crónicas, es decir, donde el trabajador ya tiene mucho tiempo, tal como la doctora lo mencionaba, ya tiene mucho tiempo de trabajar en la misma área, en el mismo trabajo, haciendo lo mismo, y una exposición, aquí entra la famosa dosis, la dosis que recibe a diario de plomo. Muchas veces ya no encontramos el plomo a nivel de sangre, sino que lo encontramos a nivel de hueso. Es por eso que en las etapas iniciales, cuando nosotros buscamos el plomo en sangre, la gente dice, no tiene plomo, pero cuando lo buscamos en hueso ya está ahí. Ahora, algo que tenemos que comprender también
es que el plomo, por ejemplo, al alojarse en el hueso, puede llegar a un punto, voy a usar una palabra quizás que se entiende más fácil, de rebalse. Tanto así de que cuando la persona ya está muy intoxicada con plomo, a nivel de los dientes, por ejemplo, va a comenzar a haber una especie de costra en la parte superior, pues que cualquiera podría pensar que es falta de higiene o falta de higiene, pero en realidad lo que está sucediendo es que el hueso está tratando de expulsar eso. Los primeros signos y síntomas en las etapas agudas casi siempre son retorcijones, vómitos, diarreas, ¿verdad? En las etapas más avanzadas estamos hablando no solamente de la insuficiencia renal, porque el riñón se llena, se satura de plomo, y después de ser un riñón rosado en apariencia, por decirlo de esa manera, se convierte en un riñón casi que negro morado y pesado, ¿verdad? Y obviamente eso pues ya es una insuficiencia renal, que son las principales características. Por eso es que a nivel de seguridad ocupacional, lo que se recomienda ya en términos muy generales es que el personal sea altamente capacitado con esto, y en caso de que haya una emergencia, evacuar 500 metros o más. Eso quería preguntarle yo a ustedes, si alguno de los dos me puede responder. O sea, no es obligación que lo sepamos todo, y no sé si ustedes saben cuál es el alcance que tiene en el caso de una explosión como lo que sucedió hace un par de días en nuestro país. ¿Cuál es el alcance que tiene esta emanación de gases? ¿Hasta qué punto, hasta qué distancia puede realmente ocasionar daño? Doctora, no sé si alguno de los dos me puede o es algo que nosotros no sabemos. Okay. Por eso pregunto, porque no tenemos obligación de saberlo todo. Bien, lo que pasa es que 500 metros a la redonda es como la primera recomendación que se hace. Okay. Porque el material como tal es una emanación de una especie de gas, y se supone que es al aire libre, es decir, después de la explosión viene y se va al aire libre. Las partículas muy difícilmente se van a quedar en un área determinada, pero las concentraciones disminuyen grandemente a esa distancia. Es decir, obviamente, si le damos más distancia, ya no 500, sino que 1000 metros, pues entonces disminuye la probabilidad. Eso en términos de gases. En términos de concentraciones, el plomo, por ejemplo, puede llegar hasta intoxicar lo que son los mantos acuíferos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y pues básicamente es lo que sucede. Pues. Hace unos años también, no recuerdo exactamente dónde, pero en nuestro país había un lugar que era clásico, que había mucho paciente renal crónico con insuficiencia renal que venía de ahí, y había, por cierto, un río estaba contaminado. No sé si se recordarán de eso, pero platicaremos de eso cuando volvamos, porque es martes, y los martes siempre tenemos los consejos con Vanessa Chica en el taller de mamá para entretener a nuestros niños. Ya volvemos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del Taller de Mamá. Soy la licenciada Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional, y en esta ocasión vamos a hacer unas arañitas terapéuticas. Para esta manualidad vamos a ocupar vasitos desechables, pueden ser los que tengamos en casa. Vamos a ocupar limpiapipas, podemos ocupar también palillos de pinchos, podemos ocupar lana del color que ustedes prefieran. Es esencial tener un sacabocado en casa también, tijeras y manos a la obra. Vamos a agarrar un vasito, puede ser de cualquier tamaño el que usted tenga en casa. Recuerde que es muy importante de reciclaje. Vamos a tomar nuestro sacabocado y vamos a abrir acá muchos agujeros, ahí lo que ustedes quieran. Le podemos explicar a nuestros niños que debemos agarrar un limpiapipas y meterlo en un agujero y sacarlo por el agujero que ellos prefieren. Y tenemos acá el primero y lo bajamos, y ahí va a ser a la creatividad de nuestros niños. Cuando tenemos ya nuestras patitas de la arañita acá, nosotros podemos irle dando forma como nosotros queramos. Acá le podemos poner, le podemos pegar, yo traje unos brillitos acá. Le podemos hacer unos ojitos con un plumón, ayudarle a nuestros niños, o que ellos lo hagan ellos solitos.
Si se fijan aquí ya le hicimos la carita y eso lo pueden usar de decoración, para jugar y para mantener entretenidos mucho tiempo a sus niños. Vamos a construirle aquí el cabello a nuestra arañita. Si se fijan nos quedó súper bonita. Yo aquí había hecho otra. También pueden dejarla a la creatividad de sus niños. También aquí tenemos otra que me la hizo una niña. Entonces, dejemos que los niños sean imaginativos, que su creatividad les vuele al 1000% y todo eso les va a ir ayudando en otras áreas. La motricidad fina, recuerden que es muy importante. Esta actividad la podemos hacer de niños de mayores de 4 años para ayudarles a su coloreado, a su escritura y a su dibujo. Si quieres volver a ver este video, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales de Salud TV y de TeraKid. Soy la licenciada Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Esta fue tu sección, el taller de mamá. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar con el programa Aprendiendo este día del riesgo de las intoxicaciones. Y estábamos hablando de las intoxicaciones y el daño que puede ocasionar tanto agudo como crónico a órganos tan importantes como es el riñón. Y tenemos vía aquí llamada un enlace con el doctor Carlos Enríquez, nefrólogo. ¿Cómo estamos, Carlos? Hola, buenas tardes a todos. Saludos a los televidentes, ¿verdad?, de Salud TV. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar nuestra llamada. Mire que estamos hablando del riesgo de intoxicaciones en general por diversas sustancias, pero hablemos un poquito de cuáles son las sustancias que pueden dañar, llámese pesticidas, llámese cualquier plomo, metales. Cuéntanos un poco más de cuáles son las que más pueden causar daño a nivel renal, tanto en forma aguda como crónica. Mira, lo que pasa es que en nuestro medio es una polémica con el tema de los metales pesados, puesto que están asociados a algunos pesticidas. Sin embargo, también hay que reconocer que nuestra tierra es altamente volcánica y esto pues también eleva las concentraciones de metales pesados, principalmente el cadmio, entre otros, ¿verdad?, de los que pueden estarse dando en este momento. Los otros, bueno, el plomo, que quieras o no, a pesar de las regulaciones de la gasolina y la regulación industrial, pues también sigue siendo una amenaza, puesto que hasta se han quitado de la pintura, que había sido una de las fuentes de toxicidad aún en los niños por la costumbre de poner la lengua sobre la pintura. Entonces, sin embargo, las sustancias de materiales pesados en promedio es bastante de riesgo, por decir, en nuestra población. Muy bien, ahora el daño, tenemos porque hay varios estudios, yo sé que hay muchos estudios de los que hablan y han visto en qué lugares del país es donde se ve más la insuficiencia renal crónica y si se ha logrado dar seguimiento a qué está asociada. Fíjate que los estudios que se han hecho, bueno, han existido o se han desarrollado estudios asociados donde están las zonas agrícolas. Sin embargo, hay un estudio que no fue muy socializado en nuestro medio, que era un análisis de suelo, que fue hecho por un geólogo español, en el cual pues analizaba las diferentes concentraciones de minerales en nuestra tierra. Los estudios están hechos más que todos los asociados a la agricultura en las zonas del Bajo Lempa, las zonas de San Vicente, zonas de cultivo de caña, inclusive en zonas de Aguilares, en las zonas de Quesaltepeque, por la misma constante que es el tema de la agricultura y el uso crónico de algunos pesticidas. Sin embargo, en ese estudio que te digo que fue realizado parte de la Universidad de Barcelona, en este medio, fue que se encontró que también existe una alta asociación con la tierra de tipo volcánica,
y las erupciones antiguas que pudo haber tenido en nuestro medio. De hecho, se habla, y hay una teoría con el antropólogo Paul Amaroli, que ha desarrollado muchas investigaciones, que asocia la explosión del lago de Ilopango como una de las principales fuentes de los materiales pesados en esta erupción, y es donde casualmente están localizados los cañales. Obviamente sabemos la riqueza agrícola de las tierras volcánicas. No están los cañales en esas zonas del Bajo Lempa, de Quesaltepeque y San Vicente, entre otros, ¿no? Entonces, sí es un poco controversial, puesto que se mezcla nuestra idiosincrasia geográfica y las prácticas agrícolas desde hace mucho tiempo. Bueno, por lo tanto, con la calidad del suelo y este componente de roca volcánica y de estos minerales que están en nuestra tierra, pues ahí sí que no podemos hacer nada. Pero tal vez con los pesticidas, pues sí, ¿verdad? Y yo sé que han habido adecuaciones y todo, y que ahora se siguen reglamentos, pero ¿cuáles son las manifestaciones tempranas y las manifestaciones a largo plazo que puede tener a nivel renal por X cantidad de químicos? Mira, fíjate que dependiendo el tipo de sustancia a la cual estamos hablando, yo creo que quizás a veces tenemos mucho temor de la intoxicación aguda, pero las intoxicaciones agudas antes nos pueden dar otro tipo de problemas a nivel hepático o de tipo pulmonar, pero las agudas a largo plazo pudiéramos decir que son intersticiales, que esto en términos nefrológicos, digamos, hay dos tipos de zonas en el riñón, la parte medular o la parte central y la parte externa, corteza, o como si nos imaginamos una naranja, que sería la cáscara. La cáscara y la parte que nos comemos, exacto. ¿Qué parte es la corteza? La corteza es donde están los glomérulos, que son los filtros que limpian la sangre, y es la razón por qué nosotros medimos la creatinina, porque esta se excreta por ahí. Entonces, en la medida que nosotros vemos que esa parte está trabajando, manteniendo los niveles de creatinina menor de 1, es que está funcionando la capa externa del riñón. Pero por el contrario, si nosotros vemos y queremos analizar la parte interna, ahí hay otra serie de cambios que son electrolíticos, es decir, paciente que puede tener calambre, anemia, cuadros de acidosis por la formación de bicarbonato, entre otras cosas. Entonces, ahí tenemos problemas intersticiales, electrolíticos y manejo de líquidos, que casualmente también se asocian con lo del calor extremo que pueden tener. Entonces, estos síntomas de las toxicidades, aunque sea en pequeña escala y por tiempo prolongado, se pueden evidenciar por pacientes que tienen mucho calambre, trastornos del sodio, pueden tener elevación del ácido úrico a cantidades, valores arriba de 10, 11, 12, que son las manifestaciones bastante tempranas que se pueden dar y que pueden pasar desapercibido aún con creatinina normal. Entonces, eso es un daño intersticial y quizás por eso es bien difícil encontrarlo, puesto que cuando se hacen los screening o los estudios de investigación, se hacen a través de la creatinina y la creatinina puede salir normal, pero ya haber manifestaciones en un sodio bajo, un potasio bajo, un calcio bajo, un ácido úrico alto, ¿verdad? O fenómenos de... ¿Hola? ¿Sí me escucha? Sí. Ah, ok, perdón. Bueno, creí que se había cortado porque escuché un ruido por ahí. Bueno, entonces realmente estos son daños más que todo a nivel crónico, ya que agudo, como tú mencionabas, probablemente es más fácil que encontremos cuestiones a tipo respiratorio o hepático. Entonces el daño renal es más a largo plazo, o sea, que con algo crónico, ¿sí? Un uso crónico, una exposición crónica a estas diferentes sustancias, ¿sí? ¿Estoy correcto? Sí, es que dependiendo también qué sustancia estamos hablando, pero para fines prácticos, si es una exposición prolongada, vamos a encontrar esas manifestaciones. Podemos, en una aguda, obviamente, sí también podemos encontrar cambios, pero en menor escala,
¿verdad? Pero vamos a tener o en otro sitio otras manifestaciones más aparatosas antes de lo del riñón, pero sí también se suma al daño de manera temprana en la parte, lo que nosotros denominamos en nefrología, la parte proximal del túbulo, es decir, unas partes tempranas después del glomérulo. Ahí se encuentra el daño por el plomo o por cualquier otra sustancia como el cadmio también, que es otro de los que tenemos en nuestro medio. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Carlos por tomar nuestra llamada entonces, y de verdad que ha sido un placer aprender contigo y esperamos tenerte a la próxima. Tal vez no en el set, ojalá sea pronto que podamos estar nuevamente en el set, pero si no, por vía Skype. Gracias. Extrañamos el set. Gracias por la invitación y estamos a la orden. Nos vemos. Bueno, continuamos con nuestro programa y quiero que vean la cápsula siguiente en la que se habla del riesgo de contaminación por plomo, de intoxicación por plomo en los niños. Escuchemos. Amigos de Salud TV, soy la doctora Ángela Escobar, pediatra especialista en autismo. Este día hablaremos sobre los riesgos de la intoxicación por plomo en los niños. El plomo es un metal pesado tóxico para el organismo. Lo podemos absorber por la vía gastrointestinal o por la vía respiratoria. Con niveles muy bajos ya podemos tener altas lesiones en la salud de nuestros niños. Principalmente en los niños menores de 6 años, que son los más vulnerables porque tienen mayor absorción de este metal, incluso 4 o 5 veces mayor que un adulto. El plomo en nuestro organismo puede llegar al cerebro, al hígado, a los riñones, a los huesos, a los dientes. Puede darnos síntomas cuando tenemos altos niveles de plomo. La intoxicación puede ser aguda y puede ser crónica. La intoxicación aguda en los niños es la más infrecuente, pero puede manifestarse por una encefalopatía que puede comenzar desde cefaleas, confusión, trastornos de conciencia, coma, convulsiones, hasta la muerte, dejando secuelas neurológicas irreversibles, desde un retraso mental hasta una sordera. La intoxicación crónica es la más común y se puede manifestar a nivel gastrointestinal como náuseas, vómitos, dolor abdominal. Esto ha sido todo por hoy. Espero sea útil la información. Me despido de ustedes. Soy la doctora Ángela Escobar, pediatra especialista en autismo. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día hablamos del riesgo de las intoxicaciones. Estamos con la doctora Rosana Herrera y el doctor Rodolfo Castro enlazados vía Skype. Bueno, entonces, ¿cuáles serían el tratamiento en sí o qué medidas debemos de tomar, Rodolfo, en caso de sospecha de intoxicaciones? Medidas generales, obviamente, si no sabemos exactamente cuál es el químico o el metal que nos está intoxicando en un caso agudo. Bueno, lo primero, como medida general, es sacar a la persona del lugar donde está dándose la situación, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos equipo de protección adecuado para poderlo hacer. Sacar a la persona, ponerlo al aire lo más ventilado posible, quitarle toda la ropa de ser posible, ¿verdad? Y aparte de eso, poderle colocar abundante agua, que es principalmente una de las características para poder botar la concentración de químicos que en ese momento se está dando. Ahora, no en todas las sustancias químicas es recomendable el agua, pero casi que en un 90% sí es recomendable la dilución. Por ejemplo, si estamos ante la presencia de un ácido sulfúrico, como el caso de las baterías, que nos pueda caer en los ojos o en la cara, el agua es lo mejor que podemos aplicar en cantidades abundantes, ¿verdad? No así, por ejemplo, en el caso de la soda cáustica. Es por eso que es quizás importante reconocer, yo no sé si se va a poder ver esto que he hecho acá,
no sé si se logra ver y si se lee adecuadamente. Este, por ejemplo, es el rombo de la NFPA, que básicamente es la Asociación Nacional para Sustancias Químicas, y tiene colores. Por cuestiones de tiempo solo me interesan dos cosas, lo que es el azul y lo que es el rojo. El azul hace referencia a la salud y el rojo hace referencia a la capacidad que tiene de fuego en un momento determinado. Sin embargo, para el tema que hemos vivido actualmente, todos los componentes que tenemos para el caso de las sustancias que forman una batería, por ejemplo, casualmente todas clasifican en el nivel 3. La clasificación para la salud va de 0 a 4. Por lo tanto, el ácido sulfúrico, como el plomo, tiene una categoría 3 que es altamente dañino. Y por otro lado, tenemos también que en el caso de los dos compuestos no necesariamente pueden generar fuego en la etapa inicial. Cuando se mezclan los dos, pueden producir fuego por la emanación de gases que se forman como resultado. Sin embargo, es importante reconocer contra qué sustancia estamos trabajando o nos estamos enfrentando, porque lo que queremos evitar es la intoxicación masiva, definitivamente, de las personas. Y por eso casi siempre lo recomendable es sacar a la persona hacia el lugar, ¿verdad? Y obviamente ya para poder apoyar al paciente, volvemos a las famosas hojas del NFPA o decirle simplemente al médico, mire, creemos que es tal sustancia. A veces hay sustancias que están ahí, hay viñetas en algunos lugares de barriles, por ejemplo, que se les puede tomar una foto y decirle al médico, mire, contra estas sustancias creemos que se está enfrentando, y eso le ayuda a darle el soporte médico adecuado. ¿Cuál es el seguimiento, doctora, ahora con todas las personas que estuvieron expuestas durante esta explosión a estos tóxicos, a estos metales y químicos que salieron de estos gases emanados por la explosión que tuvimos hace poco? ¿Cuál sería el seguimiento? Sí, a ver, prácticamente como es una situación aguda, ¿verdad? Intoxicación aguda, estar pendientes, por ejemplo, de vómitos, sensación de náuseas, dolor abdominal, fatiga. Que se habrían presentado, perdón que la interrumpa, que se habrían presentado en las primeras, ¿qué? 48 horas, 24 horas. Yes. Sí. Primeras 48 horas y todavía en una semana podría presentarse estos síntomas. Entonces, fatiga generalizada, náuseas, vómitos, dolor articular, dolor muscular, incluso hipertensión arterial también está relacionado con intoxicaciones con plomo. Básicamente irritabilidad también puede ser, ¿verdad? O sea, esa facilidad de cambio emocional que realmente la persona no lo haya tenido antes, sino que hasta en estos momentos serían como las cosas agudas a tomar en cuenta. Ahora, dentro de los exámenes, mencionaba el doctor, puede evaluarse a nivel sérico, ¿verdad? Sería como la evaluación principal, pero también importante no dejar a un lado que también está el estudio de cabello, pero ahí hablamos de la electroforesis capilar, que esa ya es cuando la intoxicación es más continua, más prolongada, y es bueno en aquellas personas que han tenido abortos espontáneos o que la disminución de la motilidad en espermatozoides también se ve disminuida. No solamente en la insuficiencia renal podemos evaluar el plomo, sino que en estas causas que de repente las dejamos de lado y están sucediendo por intoxicaciones continuas al plomo. La verdad es que tomar. es muy importante, porque también hay que observar dentro de la sintomatología aguda que mencionaba, doctora, la agresividad que puede presentar de pronto una persona que no era agresiva, cambios a nivel neurológico, porque también pueden tener sintomatología a nivel neurológica. Pero bueno, en esta se puede exponer todo el mundo, ahí hay niños, ahí hay mujeres embarazadas, mujeres deseando embarazarse. Pero escuchemos la siguiente cápsula, ¿cuál es el riesgo en las intoxicaciones en las mujeres embarazadas? Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy el Dr. Germán Majano, ginecólogo obstetra, y hoy vamos a hablar acerca de los efectos del plomo en el embarazo. Debemos tener cuenta de que el cuerpo no puede metabolizar el plomo, y esto pues pasa por el torrente sanguíneo y puede llegar tanto como problemas de la madre o como problemas del bebé. En la madre podemos tener encefalopatías o problemas neurológicos también. En el bebé, dependiendo del trimestre, en el primer trimestre puede presentar abortos o amenazas de aborto, porque este plomo pasa hacia el torrente sanguíneo del bebé y puede presentar sangrado.
Junto con eso, también en el segundo y tercer trimestre se ha visto que los bebés que logran sobrevivir o que llegan a este término pueden presentar encefalopatías, anencefalias o malformaciones neurológicas. Los bebés que logran nacer, o dependiendo del momento de la intoxicación, pueden presentar alteraciones del sistema neurológico y esto puede afectar toda la vida de ese bebé. Hay que tener mucho cuidado, más ahora con estas contaminaciones que podemos tener, ¿verdad? Para que nuestros bebés estén libres y sanos y nuestras mamás embarazadas también. Para Salud TV, soy el Dr. Germán Majano, ginecólogo obstetra. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Riesgo de intoxicaciones. Bueno, y hay una intoxicación que también puede tener daño renal, de la que no hemos hablado. Rodolfo, tal vez me ayudas, la enfermedad renal mesoamericana, creo que se llama. Sí, se le llama nefropatía mesoamericana, que básicamente, si lo vemos en términos muy sencillos, podría ser la diferencia entre lo que es la insuficiencia renal crónica causada por causas tradicionales como la hipertensión arterial, la diabetes, entre otras, y esta creo que me atrevería yo a llamarla como las características de insuficiencia renal, que son productos del tipo de trabajo que la persona realiza y que no necesariamente tiene hipertensión arterial, ni diabetes, ni todas esas enfermedades que se relacionan a la insuficiencia. La nefropatía mesoamericana básicamente es un estudio que se hizo a nivel de Centroamérica, incluyendo Panamá, y hace poco, de hecho en el año 2019, fue publicado en el New England de Inglaterra este estudio, y se tomaron varios países de referencia, entre ellos El Salvador, Nicaragua, bueno, de hecho Panamá, como los países que tenían mayor cantidad de muertos. Pues no es de orgullo para nosotros, pero por ejemplo, se dice de que tenemos alrededor casi de 20,000 muertos solo por insuficiencia renal y somos el número 1 entre estos países. Y dentro de las causas que se identificaron, pues obviamente van incluidas desde lo que son el tipo de trabajo que la persona realiza, el tipo de sustancias químicas con que la persona trabaja, valga la redundancia, la cantidad de calor a la que la persona se expone a la hora de estar trabajando, la poca ingesta de agua en los momentos laborales y en las horas pico de temperatura, o ingesta de agua con metales pesados, entre otros. Entonces, a la larga no vamos a encontrar signos y síntomas característicos de entrada, pero que con el tiempo van evolucionando. Y estos signos, y este estudio se hizo principalmente en las personas que se dedican al cultivo de caña. Fueron los que se tomaron como parámetro. Y es aquí donde se encontraron una gran cantidad de personas con insuficiencia renal que no tenían necesariamente hipertensión arterial en las etapas iniciales, ni tampoco temas de diabetes. Sin embargo, esto se ha trabajado mucho, y una de las características con las que lograron disminuir este tipo de situaciones fue generando en el trabajador pausas laborales, principalmente los que trabajaban obviamente en el sol, y en segundo lugar lo que se hizo fue generarles que descansaran en sombra, más hidratación abundante. Y es así como han ido mejorando poco a poco las características de ese tipo de enfermedades. Ok, bueno. Doctora Rosana, para prevenir intoxicaciones por órganos fosforados, por pesticidas, por todo eso, ¿cuál sería la recomendación final para la población suya? Sí, a ver, básicamente el lavado inmediatamente con abundante agua, como comentaba el doctor, ¿verdad? Muchas veces se quedan con la ropa, no consumen abundante agua. Entonces, después del uso de este tipo de pesticidas, órganos fosforados, el baño es súper importante. He tenido muchos pacientes que me dicen es que estoy caliente y no me quiero bañar, entonces no se bañan y quedan durante 1 o 2 horas, ¿verdad?, con exposición en su piel y en la ropa. Y para colmo, no toman agua durante esos momentos, sino que toman algún tipo de bebidas carbonatadas, ¿verdad?, gaseosas, porque sienten como más rico. Entonces, que les refresca más el calor.
Que le refresca. Sí, así es. Entonces, abundante consumo de agua, el baño es importante, la retirada de la ropa, ideal, pues el uso de mascarillas, el uso de guantes, incluso de gorro debería de ser parte de la vestimenta del uso durante esta práctica, ¿verdad? Y muy difícil se hace, pero creo que es lo principal a poder hacer. Bueno, la verdad es que al final toda persona que trabaje en estas zonas de riesgo, Rodolfo no me dejaría mentir, usted tiene que exigir que le den las medidas de protección, pero si no, usted tiene que buscarlas y cuidarse usted, porque es su salud y la de los suyos, así que ocupe todo lo que le dan para cuidarse, por favor, y siga las recomendaciones también de la doctora Rosana. Gracias, Rodolfo, gracias por habernos acompañado, gracias, Rosana, de verdad, un placer. Gracias a Carlos que nos aceptó la llamadita, pero gracias a ustedes principalmente que están en casa. El día de mañana estaremos hablando de vacaciones saludables en nuestra nueva modalidad de vacaciones en pandemia, así que no se lo pierdan. Por hoy los dejo que disfruten su día martes y que Dios nos bendiga. Para evitar las diferentes complicaciones en su salud que pueden ser causadas debido a algún tipo de intoxicación, le recomendamos seguir los siguientes consejos. Mantenga controlados todos los productos químicos y venenos del hogar en zonas bien ventiladas, alejados del alcance de los niños y apartados de las zonas donde se almacenen o preparen alimentos. Aprenda a diferenciar bien los productos químicos con etiquetas y enséñele a sus niños a distinguirlos. Asegúrese que entiendan los daños que estos pueden causar. Siempre que utilice productos señalados en los puntos anteriores, recuerde que es sumamente importante que se lave bien las manos o cualquier zona del cuerpo que haya estado en contacto con estas sustancias antes de cambiar de actividad. Finalmente, evite en la medida de lo posible la exposición a cualquier sustancia tóxica, incluso si ésta se encuentra en el ambiente.